pues para comenzar esta clase en el día de hoy vamos a hablar, comenzar lo que es la redacción científica, ¿verdad? Y de igual manera les recuerdo que vamos a tener lo que es, lo que vamos a tener es el próximo sábado, porque ustedes están aplicando sus encuestas, vamos a tener un Zoom o una clase en vivo para que yo los acompañe pues directamente en cómo poderlo hacer y elaborar de forma conjunta el documento. Así que para que le digan a sus compañeros y se pongan de acuerdo. Lick, disculpe que le interrumpa, pero Andrés se desconectó, creo. No, pero ya se volvió a conectar. Ya, Bueno. ya está de vuelta. Yo sé que lo extraña. Bien. No, Lick, no lo extraño. Bueno. Entonces, como les decía, vamos al día de hoy a dar una introducción de la redacción para que eso esté bastante claro al momento de definir cada uno de los aspectos que vamos a mencionar en los informes que vamos a entregar. Les recomiendo pues que para aplicar la encuesta, preferiblemente lo hagan con sus compañeros y le hagan la solicitud directa para que pues, puedan tener acceso. Solamente son 5 para que los conjuntos los 6 lleguemos a 30. Pero igual, si pueden aplicar algunos más, no estaría de más. Como les decía, el día de hoy pues vamos a abordar directamente algunos elementos básicos de estilo y para eso pues directamente les voy a compartir lo que es la pantalla para que podamos visualizar los elementos que les estoy pues directamente mencionando, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con algunos elementos prácticos. Me imagino que sí pueden o tienen la posibilidad de ver el documento, ¿verdad? Para que podamos irlo revisando respectivamente. Vamos a comenzar algunos elementos en torno a la redacción científica. El día de hoy vamos a hacer la introducción y las semanas después de la siguiente, pues sí vamos a abordar para que ustedes puedan construir su documento con mayor precisión. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros directamente vamos a abordar? Vamos a ver cuáles son los estilos de redacción, vamos a ver cuál es la estructura y el contenido del documento y vamos a ver cómo se escribe con claridad y precisión, como también la parte de la citación y lista de referencias, como aspectos prácticos en relación al estilo, que en este caso es la normativa APA. Para el día de hoy, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos directamente? Pues vamos a hablar sobre qué es la redacción científica, tanto para el sábado como para la siguiente entrega del proyecto final, como para el resto de su carrera, ustedes van a tener que redactar de forma científica. Redactar de forma... Disculpe que lo interrumpa otra vez. Sí. ¿A qué hora sería lo del sábado? Yo necesito que ustedes se pongan de acuerdo, ¿verdad? Porque lo ideal es que puedan estar la mayoría y ver de qué forma hacemos el proceso, ¿verdad? Esa sería Con mi... tal no sea muy de mañana, No, porque si no. no me toca levantarme temprano. Los sacrificios de esta cuarentena, levantarse temprano. No los culpo, yo me levanto tarde. Pero sí, es de que se pongan de acuerdo para que nosotros podamos directamente hacer todo el procedimiento. Preferiblemente, si ustedes lo tienen a la mano, pues el programa puedan hacer los cálculos y igual manera eh, podamos construir el informe y revisar lo que ustedes ya tengan. Yo preferiría que ustedes ya hubiesen calculado cada uno de los elementos, ¿verdad? Solo para que lo tengamos claro. Bien, entonces vamos a hablar de qué es redacción científica, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que se encuentran a veces con documentos con palabras como Felis silvestri cactus, Canis lupus familiarius. Suenan como nombres del coyote y el correcaminos. Ahora bien, me gustaría escuchar su participación, ¿verdad? Y que pudieran decirme qué significan esos dos términos. O si no saben, que me digan, no sé.
ni idea de qué significa eso. Yo cuando vi eso en la presentación dije yo, ¿será que el licenciado se equivocó? Ok, pero no, no me equivoqué. Ese es el nombre científico que recibe el gato y el nombre científico que reciben los perros, ¿verdad? Pero la gente piensa que cuando uno va a redactar de forma científica, lo que va a hacer directamente es utilizar nombres extremadamente complicados. Y no, como lo vemos en esta diapositiva, la característica fundamental de la redacción científica es la claridad. Entre más claro esté, mucho mejor es, ¿verdad? Entonces, el éxito de la experimentación científica, ¿verdad? Es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Entonces, cuando nosotros redactemos a nivel científico, el éxito lo va a determinar directamente la claridad con la cual nosotros redactemos. Idealmente, la claridad es la que debe ser la esencia de todo tipo de documento científico, ¿verdad? Así que es algo que tenemos que tener bastante claro. Generalmente cuando hablamos de redacción científica, pensamos aquellas palabras complicadas o pensamos que tiene que ser difícil de entender, mientras que no. La redacción científica busca que exista claridad en la descripción de lo que nosotros estamos detallando, ¿verdad? Una investigación, como ya se los había comentado previamente, o sea, a mi criterio, una investigación existe solo en la medida que se publica, por muy costoso, por mucho esfuerzo que se haya realizado, si no se publica, es como que no se hubiese hecho nada. Solo, como dice ahí, una investigación está completa únicamente cuando los resultados se comparten con una comunidad científica. Ahora bien, la revista científica debe de ser el depósito donde vamos a ubicar todo el conocimiento. Recordamos que la investigación tiene como propósito fundamental la generación de nuevo conocimiento. ¿Verdad? Ese nuevo conocimiento es vital para que nosotros podamos avanzar en cada uno de los elementos. Los descubrimientos y análisis, tanto como los éxitos, pues deben ser algunos de los elementos que nosotros pues directamente detallemos al momento de presentar nuestros trabajos, ¿verdad? En esencia, los artículos científicos que constituyen pues directamente eh, un elemento fundamental para difundir el conocimiento científico. Y entre más publicaciones hay, se puede generar más conocimiento porque así uno tiene puntos esenciales de partida de forma tal de que podamos seguir directamente trabajando. Ahora bien, esto es muy importante que lo tengan presente, puesto que una investigación tiene las siguientes características, ¿verdad? Existen las investigaciones inéditas, que son aquellas que se publican por primera vez, ¿verdad? Hay investigaciones que son revisadas por otros colegas y tienen como propósito fundamental archivarse para futuras consultas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cuando nosotros terminemos un trabajo, busquemos en la medida de lo posible publicarlo, puesto que en esa medida estamos contribuyendo a la generación de nuevo conocimiento. Si ustedes, de hecho, si ustedes quieren optar por una beca, pesa, tiene mucho más peso para muchas universidades cuántos artículos han publicado que inclusive un índice, ¿verdad? Obviamente el índice es importante, pero a muchos de los que aprueban las becas les interesan cuántos voluntariados, cuántos artículos, cuántas investigaciones se han realizado, porque son de los elementos que más abonan para cuando uno desea estudiar en el extranjero. Parte de eso implica que nosotros podamos, pues, directamente partir hacia la generación de artículos científicos. Les digo que es una experiencia muy agradable, ya he tenido la oportunidad de publicar más de 2 ocasiones, ¿verdad? Y de hecho debería hacerlo con mucho mayor frecuencia. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos trabajos de investigación que han sido publicados en el extranjero, entonces es muy importante porque esto abona a su crecimiento profesional, ¿verdad?
Hay 6 tipos fundamentales de tipos de artículos. Los más conocidos son los estudios empíricos, que son los que nosotros hacemos, los más comunes, puesto que son donde nosotros difundimos la información que recolectamos a través de nuestras investigaciones. Son por excelencia el mejor tipo de artículo, ¿verdad? Porque es el que genera mayor conocimiento. Hay artículos donde solo hacemos una reseña de textos que ya están, pues, difundidos, ¿verdad? Y solo hacemos un análisis del contenido. Hay artículos teóricos que se respaldan en la justificación o fundamentación de una teoría. Hay artículos metodológicos donde solo interesa explicar, pues, el desarrollo de un instrumento o de una nueva técnica. Hay estudios de caso cuando, pues, se presentan personas o situaciones que tienen características específicas, ¿verdad? Y también hay otros tipos de artículos, ¿verdad? Pero por excelencia, los mayores resultados son los que brindan los estudios empíricos. Son aquellos que comunican de manera clara y concisa cada uno de estos elementos. Entonces, por excelencia, los artículos empíricos, los artículos de estudios empíricos son los que vienen a contribuir de mejor manera, pues, dentro de los trabajos que realizamos. En esencia, todos los trabajos que nosotros elaboramos tienen ciertas características, ¿verdad? O secciones. Estas secciones están en todos, pero por cuestiones de practicidad, por cuestiones de estilo, por cuestiones académicas, por cuestiones institucionales, muchos agregan elementos a estos elementos, ¿verdad? Pero todos Tengo una, tienen la siguiente característica, siempre tienen estos elementos que esto les voy a detallar a continuación. tengo una pregunta. Hablaba sobre los artículos empíricos. Bien, nosotros tratar de entender o averiguar sobre un conocimiento más reciente, nuevo, en base a hechos o teorías o cosas que nosotros ya conocemos a partir de otros artículos, nosotros podríamos sacar como eh, algo nuevo, información reciente en base a un problema que viene creciendo. Siempre en base para, no, o sea, no sabría cómo explicarlo de mejor manera, pero no sé si. Ok, si entendí es que si un artículo científico es el que nos va a brindar la información más reciente con respecto a un tema específico. Sí, o sea, mi pregunta está en que quisiera entender mejor qué es un artículo empírico. Entonces, si bien, primero respóndeme esa pregunta, por favor. Ok, un estudio, se llaman estudios empíricos, ¿verdad? Porque partimos inicialmente de un conocimiento empírico. Lo que sucede es que en nuestra sociedad uno dice empírico, por ejemplo, para referirse a los albañiles. Dicen, no, ellos son albañiles, ellos les construyen una casa de forma empírica, ¿verdad? Como nosotros vimos en la clase que tuvimos la oportunidad de tener de forma presencial, se hablaba del empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es la experiencia obtenida a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces, es decir, nosotros aprendemos por lo que observamos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla que es un estudio empírico, básicamente estamos diciendo que es un estudio que se obtiene mediante, pues, una serie de plazos, procedimientos en los cuales nosotros estamos corroborando la existencia de un conocimiento determinado. Esos son los famosos artículos. Es lo mismo que un artículo científico. Los artículos científicos hay de diferentes tipos, por el que aduce o el que tiene mayor relevancia generalmente son los estudios empíricos, puesto que en estos nosotros a través de la experiencia adquirida y el abordaje de un tema específico, entonces podemos buscar describir un fenómeno, ¿verdad? Se llaman estudios empíricos porque parten de la premisa del método empírico, es decir, que estamos adquiriendo el conocimiento a través del involucramiento directo con el entorno. Lo que sucede es que
albor popular, cuando uno menciona la palabra empírico, uno deduce que es alguien que hace las cosas como cree o que las Ajá, hace, sí, sí, sí. las hace por así, a sentido común, ¿verdad? Y no necesariamente de esa manera. Cuando uno se refiere al conocimiento empírico, se está refiriendo al conocimiento que ha sido obtenido mediante el contacto con el entorno, ¿verdad? Por eso es que se llaman estudios empíricos. Siempre que ustedes escuchan la palabra conocimiento empírico, es aquel conocimiento que nosotros hemos recabado. Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con relación a las caravanas migrantes es un estudio empírico, puesto que nosotros estamos indagando y obteniendo conocimiento a través de nuestro entorno y a través de la información que vamos a recopilar por medio del trabajo. Entonces, en este caso, como les decía, todos los estudios siempre tienen estos aspectos. Un problema, una introducción, donde se presenta un problema, los objetivos, los antecedentes y el propósito de la investigación. Muchos dividen la introducción, por ejemplo, en introducción, después le agregan un planteamiento del problema, depende del trabajo que se esté realizando, ¿verdad? Todos los artículos o todos los trabajos que ustedes realicen en materia de investigación va a tener una sección del método, es decir, los procedimientos de cómo se hizo la investigación, ¿verdad? Todos los trabajos que se realicen en investigación tienen que, por fuerza, tener resultados y, por ende, tener conclusiones. Todos, independientemente del trabajo que ustedes realicen, todos los trabajos de investigación deben tener, por fuerza, estos 4 elementos. Que algunos estén más detallados y más amplios que otros, pues depende mucho de las condiciones institucionales y a quien le solicite el trabajo, ¿verdad? Pero generalmente un artículo científico no excede 15 páginas. Esa es como la media en términos de artículos científicos. Pero ya cuando es un informe técnico, como para el que vamos a presentar, los informes técnicos tienden a ser mucho más amplios. Algunos pueden superar 50 páginas, 80 páginas. Inclusive cuando ustedes hacen un trabajo de tesis, por un ejemplo, trabajo de tesis mínimo tiene 80 páginas, si es una tesis algo sencilla o descriptiva, y puede llegar a tener hasta 100, 150 páginas respectivamente. Pero ustedes cuando publiquen no van a publicar la tesis completa, sino que generalmente lo que se hace es un artículo científico y ese artículo es el que se publica. Para el caso, pues directamente puede que una tesis haya tenido 150 páginas y su artículo tenga 12 páginas, ¿verdad? Porque se resume y se presentan los detalles más importantes dentro del trabajo. ¿Cuáles son? Pues directamente las características de los artículos que son las reseñas de literatura. No sé si han tenido la oportunidad de realizarlas. Básicamente es ver cuánto conocimiento existe y hacer evaluaciones críticas, ¿verdad? Con el propósito de generar nuevo conocimiento, ¿verdad? Para eso es necesario definir, aclarar el problema, sintetizar las investigaciones previas para añadir información a la actual. Es necesario identificar las relaciones, contradicciones e inconsistencias de la literatura que se está presentando, como también a su vez, pues, cuáles son los pasos indicados para responder al problema. Cuando hacemos una reseña de literatura, únicamente lo que hacemos es revisar información que hemos obtenido de diferentes medios, de diferentes artículos, con el propósito de hacer un análisis de contenido, que es una de las técnicas que nosotros observamos. También saben que hay otros tipos de artículos teóricos, los cuales se basan en la literatura de investigación que existe para promover avances en la teoría. Ustedes saben que las teorías son explicaciones tentativas que pueden ser modificadas con el paso del tiempo y los años. Entonces es muy importante que tengan Profe, este proceso. Uh-huh. ¿podría repetir eso otra vez, lo que dijo acerca de las teorías, que son estudios, algo así que son tentativos, algo así, escuché, no alcancé a... Okay. Les decía que las teorías como tal son formas en las cuales se busca interpretar la realidad. Solo ustedes vean cuántas teorías existen para explicar lo que es la personalidad.
Ustedes llevaron una clase que se llama Teoría de la Personalidad. Y ustedes se fijan, cada una de las teorías explican cómo y por qué nos comportamos. Entonces, los artículos teóricos lo que buscan es, con base en la literatura, tratar de fundamentar la teoría o refutarla, tal y como sea el caso. Entonces, es muy importante tener esto presente porque cuando las teorías no son verdades absolutas, ¿verdad? Si nos vamos al punto de vista de la ciencia, las únicas verdades absolutas son las que se conocen como leyes, ¿verdad? Entonces, las teorías es una forma de la cual se pretende explicar la realidad. Hay teorías que pasan a explicar realidades en momentos definidos y hay teorías que entran en obsolescencia al encontrar pues, nuevos elementos que logran explicarla. Entonces, es muy importante tener todo esto claro, puesto que nos ayuda a poder comprender cada uno de los elementos que nosotros estamos valorando. Entonces, los artículos teóricos lo que buscan es respaldar diversas teorías. Por ejemplo, en psicología está el psicoanálisis y está el conductismo. Son teorías que explican lo que es la personalidad, pero lo hacen desde un enfoque totalmente diferente. No es lo mismo lo que dice una que dice la otra. Entonces, cuando nosotros hacemos un artículo teórico, entonces lo que nosotros buscamos es respaldar una teoría como tal, con la evidencia suficiente y necesaria para demostrar que lo que se plantea es cierto. Pero las teorías no son del todo reales, verdaderas, ¿verdad? Muchas veces con el paso de los años las teorías tienden a modificarse. ¿A través de qué? Algo que se llama en la ciencia como la ruptura directamente del paradigma. Cuando uno empieza a investigar, construye paradigmas y se rige por esos paradigmas. Pero, profe, profe, pero en todo caso, ese siempre sigue siendo un estudio empírico, ¿verdad? Dígame. Entonces, esto, así como usted como acaba de explicar, siempre sigue siendo un tipo de estudio empírico. Sí, de alguna manera, el detalle es que los estudios empíricos como tal, si se fija, generan un nuevo conocimiento a partir de indagaciones que nosotros hacemos del entorno. Hay artículos teóricos que lo único que hacen es, por ejemplo, validar la literatura que existe o a través de postulados o a través de elementos ideales o ideológicos. Entonces, dependiendo de la forma en que nosotros abordemos la teoría, pues, o de qué forma intentemos justificarla, entonces de esa manera nosotros podemos directamente determinar si es un artículo teórico, ¿verdad? Es decir, que únicamente se basa en presentar las evidencias de diversos libros, de diversos materiales o de investigaciones más recientes. Para que sea un artículo empírico, yo tengo que forzosamente acceder directamente a la búsqueda de esa nueva información, ¿verdad? Pero si yo solamente me baso en revisar lo que han hecho otras personas, ¿verdad? E interpretarla y fundamentarla, entonces en ese aspecto es un artículo teórico. Para que sea un estudio empírico, yo tengo que haber forzosamente haber aplicado alguna técnica o algún instrumento respectivamente para obtener ese tipo de información. Pero es un artículo teórico cuando yo simplemente encuentro 20 artículos, por ejemplo, 20 estudios empíricos que hablan sobre el conductismo y yo los analizo todos, los junto y de esa manera yo respaldo directamente el nuevo postulado que se está planteando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que directamente busca un artículo teórico, tomar información del entorno para poderla interpretar. Posteriormente están los artículos metodológicos, que consisten en aproximaciones metodológicas, ¿verdad? En modificaciones de métodos existentes o en comentarios específicos sobre ciertas aproximaciones cuantitativas o cualitativas, ¿verdad? Y los estudios de caso, que son informes obtenidos al trabajar con un individuo o un grupo, o también una comunidad o organización, que tienen ciertas características específicas.
no puedo hacer un estudio de caso de todo, ¿verdad? Generalmente son aquellos casos que salen de la normalidad. Ahora bien, siempre es muy importante que manejar aspectos éticos y eso es muy importante que lo tengamos presente. Y me gustaría pues que también lográramos definir la fecha del seminario. Yo les envié a sus correos el formato que me interesa que se llenen con la propuesta del seminario de ética en la investigación científica. Puesto de que nada sirve saber manejar mucha información respecto a metodología, ser un experto en metodología, saber mucho sobre el tema, si al final de todo yo invento resultados, si al final de todo yo no soy ético. Entonces es muy importante tener pues directamente ese tipo de cuidados. Entonces la recomendación que les, o la propuesta directa es que podamos hacer ese seminario. Y les recuerdo, si hacemos el seminario, pues tendrían 10 puntos adicionales de la nota total que podrían aplicar ya sea al primero, al segundo o al tercer parcial, como ustedes lo consideren pertinente. Yo pues solo estoy pendiente de confirmar a los otros dos panelistas para que podamos hablar sobre el tema y hacer la convocatoria con el resto de estudiantes, ¿no? Para que lo puedan organizar, porque la ética, lastimosamente, en nuestro país es algo que no se toca poco. Se llevan una clase de ética psicológica, pero no se enfoca tanto en la parte de la investigación y es un tema que se aborda vagamente en las clases. Entonces, siempre que se haga una investigación, es importante asegurar la precisión del conocimiento, es importante proteger derechos y garantías de los participantes, como también es de suma importancia que podamos proteger los derechos de propiedad intelectual, es decir, respetar la información, que esto se hace a través de la normativa APA. Ahora bien, ¿qué quiere decir asegurar con calidad y precisión el conocimiento científico, verdad? Bueno, el método científico implica observaciones directas, ¿verdad? Que otros puedan repetir y verificar. Como dice ahí, o como dice este apartado, la esencia del método científico implica observaciones que otros puedan repetir y verificar. Para ello, hay que no fabricar ni falsificar datos, algo que es muy importante y se lo mencionaba previamente. Está prohibido modificar los resultados o ocultar, ¿verdad? Ya he escuchado yo casos de investigaciones de algunos amigos que les han dicho cuando la información no es agradable para la institución que se omita, y la verdad es que eso no se puede hacer, ¿verdad? Tampoco podemos respaldar hipótesis que no sean ciertas. Entonces son elementos muy importantes que les comento que se pueden encontrar, ¿no? Muchas veces hay errores publicados y los hacemos públicos, ¿verdad? Entonces hay que ser bastante cuidadosos en ese tipo de aspectos, ¿verdad? Una vez que pues, un artículo se publica, los investigadores deben poner sus datos a disposición. Es decir, el lapso de tiempo cuando ustedes tienen que guardar toda la información que han investigado, porque ustedes tienen que dotar a cualquier persona o institución del acceso a la corroboración de la información. Entonces se recomienda que el periodo establecido sea de al menos 5 años en los cuales ustedes tengan el respaldo de la evidencia de cada uno de sus documentos para que puedan fundamentar que la información que han recolectado es real. Después de ese, o sea, por ejemplo, ustedes van a aplicar ahorita una serie de encuestas, aunque las hagan en línea, entonces ustedes tienen que dejar su link habilitado durante 5 años, ¿verdad? Si van a publicar la información. Si no la publican, pues como les digo, es como que no se hubiera hecho absolutamente nada. Un trabajo como, de hecho, yo tengo una crítica desde que tengo, pues, contacto con la carrera de psicología, desde estudiante hasta el momento. Yo siento que la carrera de psicología publica poco, a pesar de que investiga demasiado. Entonces, hay carreras como medicina que son reconocidos por la gran cantidad de artículos que ellos presentan,
junto con la carrera de biología, pero es curioso porque yo he tenido en mi experiencia alumnos o estudiantes de medicina y me he dado cuenta que nosotros metodológicamente estamos mucho mejor formados que ellos. Entonces es muy importante que publiquemos más y cada trabajo que nosotros hacemos deberíamos tener la oportunidad de intentar publicarlo. Si a ustedes les interesa, hacemos el esfuerzo cuando termine posteriormente esta clase. ¿Verdad? Bien. Ahora, continuando con estos elementos, hay ciertos aspectos que están asociados al plagio y el autoplagio. ¿Y cuál es la clave? Pues que los investigadores no afirman que las palabras e ideas de otros sean suyas sin dar crédito cuando es debido. Entonces es muy importante que siempre tengamos cada uno de estos elementos claros al momento de presentar información. ¿Qué sería el autoplagio? Es decir, ustedes hicieron una clase, un trabajo en método 2 y vienen y lo quieren presentar en método 3 como que fuese nuevo. Eso se considera autoplagio. ¿Y cuáles son las garantías de ética de la APA? Y eso se los tengo que mencionar. Los participantes deben recibir información clara. Si ustedes van a aplicar un instrumento, lo ideal es que ustedes les expliquen y le den a las personas los motivos por los cuales se está haciendo el estudio, ¿verdad? Y por eso yo les hacía pues directamente una recomendación de que cuando apliquen las encuestas del estudio piloto que estamos haciendo, lo ideal es que ustedes le den no solamente el link, sino que les expliquen que están haciendo una investigación de la clase de métodos de investigación en psicología 3 y que el propósito fundamental es tratar de identificar cuál es la actitud hacia las caravanas migrantes. ¿Verdad? Lo ideal es que ustedes lo hagan de esa manera. ¿Por qué? Porque en términos o aspectos éticos, cada uno de los participantes debe recibir información clara. También deben brindar un conocimiento informado. Ese se brinda en la parte de las instrucciones, donde ustedes le explican a los participantes qué es lo que están directamente realizando, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que en qué consiste el estudio y solicitan la participación voluntaria, ¿verdad? En esa manera se brinda el conocimiento informado. Hay investigaciones que tienen riesgos y limitaciones, es necesario explicarlas en este caso. Para este no. No engañar a los participantes para obtener apoyo y es prohibido revelar información confidencial. Si se fijan, nuestras encuestas por el tipo de estudio tienen información anónima. Para mi trabajo de la estudio de mendicidad pasó algo. O sea, yo tuve que preguntarle a las personas sus nombres y obtener su respectiva firma, ¿verdad? Entonces, perdón, estaba respondiendo un chat. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro al momento de difundir información. Ahora bien, para cerrar el día de hoy, vamos a cerrar con esta parte y vamos a, pues, tener ciertos elementos que vamos a seguir abordando. Esa es la primera parte, la parte de los elementos asociados a la redacción científica y los vamos a explorar en este preciso instante, ¿verdad? Bien. Para cerrar, vamos a ver que hay que dar crédito a las contribuciones, ¿verdad? Es decir, a cada una de las publicaciones que nosotros tomemos de base. Y para ello, pues, lo que vamos a hacer es identificar cuando nosotros estamos trabajando, es decir, ustedes que están elaborando la investigación, para cuando la publiquen, ¿quiénes van a ser los autores? Pues todos aquellos que contribuyeron en la formulación del problema, todos aquellos que contribuyeron al diseño del estudio, que realizaron u organizaron análisis y que interpretaron resultados, ¿verdad? ¿Quiénes no tienen derecho a ser parte de la publicación? Los que solamente ayudaron a diseñar o construir el instrumento, los que dan sugerencias o recomendaciones estadísticas, los que recolectan o ingresan datos, o los que reclutan participantes,
ese tipo de participaciones no contribuyen a una autoría. Es decir, si dentro del trabajo que estamos realizando, pues directamente no hay pues un diseño o tampoco hay pues no hay una participación tan activa, entonces en ese caso es necesario pues directamente que no le demos el mérito a esas personas, ¿verdad? Son contribuciones mínimas, diseñar o construir el instrumento, dar sugerencias o recomendaciones estadísticas, recolectar o ingresar datos o solamente reclutar participantes, ¿verdad? Los autores como tales determinan la autoría, es decir, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, en el caso de múltiples autores. Y por regla general, pues el que va primero es considerado el autor principal, ¿no? Hay una lista de verificación, les recomiendo que la revisen. Ustedes ya tienen la diapositiva en la plataforma para que puedan acceder a ella y revisar cada uno de esos elementos, ¿verdad? Entonces, de esta forma estaríamos abordando los primeros indicios en relación a lo que es la redacción científica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener presente para el trabajo que vamos a presentar? Bien, entonces, para el reporte que vamos a estar presentando este día sábado, la recomendación principal es que nosotros directamente tener cuidado con el lenguaje, que sea un tono impersonal. Les recomiendo que también revisen la otra diapositiva que se encuentra en la plataforma y que de esa manera podamos abordar o revisar respectivamente el trabajo que vamos a realizar. Entre las recomendaciones generales, pues está que manejen un tono impersonal, que se describan los resultados estadísticos de la forma más precisa posible, que se haga el uso de tablas y de figuras en caso de que sea necesario y que se dé el mérito a cada una de las personas que están realizando el trabajo, ¿verdad? Esos son los elementos que directamente vamos a estar abordando. Dentro del trabajo que nosotros estamos presentando, pues resulta importante tener presente algunos elementos. Dentro de esos elementos que nosotros pues tenemos, les voy a comentar que hay una presentación que está subida en su material que se llama Cómo escribir con claridad y precisión, que es esta que ustedes están viendo en este instante. Les recomiendo que la lean, ¿verdad? Igual el día sábado yo les voy a dar un seguimiento para que cuando presenten el informe, previo a eso, podamos tener un repaso de este material y podamos hacer una síntesis de los elementos más importantes para que puedan presentar directamente su trabajo. Por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Esa ya está subida, ¿verdad? Sí, esa ya se encuentra subida. Simplemente son algunos... Andrea ya se fue. Sí. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A revisar esta presentación previamente, ¿verdad? Para que después hagamos el análisis de confiabilidad juntos. Ustedes lo pueden hacer previamente, inclusive tener el informe hecho para que lo vayamos corroborando y todos los que se presenten ese día, pues obviamente tendrían los puntos de la actividad porque estamos trabajando de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, igual les recomiendo que puedan revisar esta presentación y cada uno de esos aspectos, aunque esto va a ser muchísimo más útil para cuando llegamos al informe final. No sé, Andrés, si tiene alguna duda. Por ahora nada, profe. Solo Ya queda colaboró que con el llenado de las encuestas. al paso de todo este rato. ¿Ah? Ya colaboró con el llenado de las encuestas. Ya las envié como hace una hora. Ah, ok, perfecto. Yo ya tengo el acceso, entonces perfectamente puedo revisar cada uno de esos aspectos. No sé si Está bien. tienen una duda. Por aquí nos quedaríamos el día de hoy hablando de esta parte de redacción científica. Y cuando vamos a tener la siguiente, el día sábado, para que también motive a sus compañeros y logremos trabajar en conjunto y terminar ese informe de confiabilidad y validez, ya les hemos dado el formato y puedan inclusive empezar a jugar con los análisis. Está bien. Está bien. Bueno, mucho gusto. Estamos en contacto, ¿ok? Bueno, está bien. Que tenga un buen día, profe.
Igual, saludos y bendiciones. Bendiciones.